Y hoy le quiero hablar acerca de las partes del espíritu del hombre. Y quiero que vaya al libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 37. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Amén y amén. El espíritu del hombre, escúcheme lo que le voy a decir. El espíritu del hombre es la lámpara de Dios en la tierra. O sea, Dios ilumina la tierra. Dios ilumina la tierra con el espíritu del hombre. Claro, en el contexto de lo que nosotros vivimos hoy, a nosotros no nos interesa desarrollar el espíritu. Uno de los defectos del capitalismo, bueno, porque nosotros pensamos que el capitalismo es el modelo perfecto, pero uno de los defectos del capitalismo es que el ser humano se vuelve muy materialista. El ser humano anda detrás de buscar bienes materiales y olvida o deja de priorizar lo espiritual. Hoy usted ve que una persona con facilidad puede trabajar 8 horas, pero una persona no puede venir entre semana a culto. Mire, y mientras Estados Unidos, escúcheme, mientras Estados Unidos no era nada, porque Estados Unidos fue el último siglo que fue algo, pero mientras Estados Unidos no era nada, Estados Unidos era una nación de oración, era una oración de Dios. Era una oración, era una nación de la palabra. Pero ahora que por más de un siglo han tenido ese modelo capitalista, a Dios se sacó de todas las esferas de la sociedad. A Dios se arrancó. Hoy usted habla con una persona que vive en Estados Unidos y tiene una sola prioridad: producir dinero. A toda costa, producir dinero. Entonces el país, la nación que era del espíritu, se convirtió en una nación natural, en una nación que se sostiene por mantener su relación con Israel, pero una nación que se volvió natural, una nación que ya no tiene la manifestación de Dios, la gloria del Señor. Porque escúcheme bien lo que le voy a decir: cuando alguien se desarrolla espiritualmente, cuando una nación, una persona se desarrolla espiritualmente, esa persona prospera. Cuando una persona se desarrolla espiritualmente, esa persona prospera. Cuando un país se desarrolla espiritualmente, escúcheme, ese país prospera. Europa es Europa porque la reforma cristiana comenzó en Europa. Estados Unidos es Estados Unidos hoy porque, escúcheme, porque el avivamiento vino a Estados Unidos. Y mire, ahora Europa está apagada, Estados Unidos está apagado. Ahora, ¿dónde está Dios colocando sus ojos? En África. Ahora hay misioneros africanos a América Latina. Los misioneros están saliendo de África. Y usted agarra a un cristiano africano y mínimo ora 2, 3 horas al día. ¿Qué está haciendo eso, pastor? En un solo país, hubo un descubrimiento de oro como para unos, por lo menos para unas riquezas como para unos 200 años. En Uganda. ¿Por qué? Porque cuando Dios trae avivamiento, cuando Dios trae despertar espiritual, viene la restauración de todas las cosas. Amén. Bueno, para la muestra un botón, en nuestro país, antes de tener un mover espiritual como lo tuvo una crisis nacional. Y cuando tuvo un mover espiritual, restauró el país, restauró la condición social del país. Así que, ¿por qué le hablo yo de todas estas cosas? Porque necesitamos recuperar una iglesia espiritual. Yo sé que ahorita no nos interesa, yo sé que lo que yo quiero tener es una casa,
un carro, una finca, andar con mi familia para arriba y para abajo, y eso no es malo. Pero ¿cuándo vamos a desarrollar el espíritu? ¿Ya está acá? ¿Cuándo vamos a desarrollar el espíritu? Necesitamos una iglesia espiritual. No necesitamos una iglesia religiosa, no. Necesitamos una iglesia espiritual. Y esa iglesia espiritual necesita conocer el espíritu del hombre. Esa iglesia espiritual necesita moverse en las dimensiones del espíritu. Pensaba en algo en la adoración y pensaba en el siervo de Eliseo. El siervo de Eliseo, un día, mire, era tan tremendo el profeta de Dios, el hombre de Dios, que cuando los sirios querían atacar a Israel, el profeta le mandaba a decir al rey de Israel: el campamento de tus enemigos lo pusieron en tal lado, no vayas por ahí. Y entonces, cuando llegaban ellos a la confrontación, ¿qué pasó? Y cada movimiento militar de los sirios, Eliseo lo sabía. Entonces el rey de Siria dijo: es que nosotros tenemos espionaje acá. ¿Quién es de los de Israel? Le dijeron: no, señor, es que en Israel hay profeta. Hay un hombre de Dios que lo que usted diga en su cámara más secreta, él lo va a revelar. Él lo va a decir. Entonces dijeron: entonces vamos a quitarnos el problema. Vamos por el profeta, lo matamos y nos quitamos el problema. Lo espiaron, sabían dónde eran. ¿En dónde está? Está en Dotán. Ok, le cayeron, rodearon toda la montaña donde él estaba. Y cuando en la mañana salió el siervo del profeta y vio los ejércitos de los enemigos, entró asustado y le dijo al profeta, a su señor, le dijo: Señor, nos tienen rodeados, ¿qué vamos a hacer? ¿Y sabe qué dijo el profeta? Ay, Señor, yo te pido que tú le abras los ojos a tu siervo para que vea. Digo, vamos para afuera. Salieron a mirar los ejércitos enemigos, y en ese momento los ojos espirituales del siervo se abrieron. Y cuando él vio, escúcheme, él vio los carros de Dios, el ejército de Dios rodeando al otro ejército. Pero ¿sabe qué hizo Eliseo? Le dijo: Señor, hiérelos con ceguera a todo un ejército. Los hirió con ceguera. Luego se les acercó y les dijo: al hombre que ustedes buscan no está por acá, síganme en la voz, síganme. Llevó todo un ejército con la voz de él. Lo metió a la ciudad. Y cuando estaba en la mitad de la ciudad y estaba rodeado de todo el ejército de Israel, le dijo: Señor, ábrele los ojos. Abrieron los ojos. Y cuando se dieron cuenta, estaban rodeados. Y le dijo el rey de Israel al profeta: Padre mío, ¿qué hacemos? ¿Los matamos? Le dijo: no. No los vas a matar, les vas a dar de comer. Los vas a alimentar y los vas a derrotar aquí adentro. Esa es la iglesia que necesitamos. Esos son los profetas que necesitamos, no que vivan diciendo el número del teléfono. Profetas que resuelvan problemas de ciudades, problemas que resuelvan cosas de países. Esos son los hombres que necesitamos. Gente, escúcheme, gente espiritual, pero gente pensante. Gente espiritual, pero gente inteligente. Por eso yo le estoy enseñando cosas espirituales para que usted con el conocimiento salga de la ignorancia y comience a explorar cosas del mundo espiritual, que no es nada, escúcheme, que no es nada estrambótico, porque usted es espiritual. Amén. Usted es espiritual, usted tiene un espíritu, usted es un espíritu, perdón. Usted es un espíritu. Voy a hablarles rapidito de la configuración espiritual, porque el espíritu del hombre tiene un funcionamiento. O sea, tiene partes interconectadas, como el cuerpo tiene sus sistemas conformados por órganos, que ellos le dan funciones al cuerpo, ¿cierto? Lo mismo pasa en el espíritu. Te le voy a hacer un listado. Número 1, primera parte del espíritu se llama la comunión. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión
del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Mire, la comunión es la parte más importante del espíritu del hombre. ¿Por qué, pastor? Porque en la comunión es donde está unido su espíritu con el Espíritu Santo. En ese pedacito de su espíritu, el Espíritu Santo y su espíritu, o el Espíritu Santo y mi espíritu, son uno solo. Ahí es donde se conecta. Es la comunión la que nos permite orar. Es la comunión la que nos permite escuchar a Dios. Es la comunión la que nos permite recibir de Dios. Pastor, ¿yo cómo lo identifico? Mire, se lo voy a hacer sencillo y fácil. Cuando usted no conocía del Señor, cuando usted no caminaba con Dios, usted abría una Biblia y usted no entendía nada, no le provocaba leer nada. Si leía la Biblia en algún pedazo, a usted eso no le casaba, ¿no? ¿Por qué? Escúcheme, porque usted, o sea, su espíritu estaba dormido, estaba separado. Pero una vez el Espíritu Santo y la palabra de Dios dieron vida a su espíritu y a mi espíritu, a partir de ese momento, yo puedo hacer esto, escúcheme. Yo puedo hacer esto. Me dispongo a leer la Biblia y hay una parte de mi espíritu llamada comunión que se activa inmediatamente. Yo sé que estoy haciendo algo espiritual. Me dispongo a orar. Cierro los ojos, o así no los cierre, pero yo me dispongo a orar y se activa la comunión en mi vida inmediatamente. Usted comienza a hablar con alguien invisible que usted no ve, pero usted habla con él. Usted habla con alguien que, escúcheme, que es inmaterial, que usted nunca lo ha visto, pero usted sabe que está hablando con él y que él le está escuchando. Porque usted tiene la comunión. La comunión hace eso. La comunión es la que le permite a usted venir a un culto, levantar las manos y cantarle a alguien que usted no ve, que no toca, pero que usted sabe que está adorando. Eso es la comunión. Y usted ve que una persona nueva no tiene eso hasta que no recibe a Jesús. Pero usted lo tiene. Y lo puede hacer usted encerrado en su cuarto, lo puede hacer en cualquier lado. Cuando usted dispone su vida a orar, a leer la Biblia o a hacer algo espiritual, la comunión inmediatamente se activa. Le pongo un ejemplo, el ayuno. Es tan impresionante el ayuno, es tan impresionante que a nosotros nos gusta comer. Pues a mí me gusta mucho comer. Sí. Pero cuando yo digo voy a ayunar, inmediatamente mi comunión se activa en el ayuno y yo sé que no puedo romper el ayuno. Por más hambre que tenga, por más y a todos nos ha pasado ayunando alguna vez en la vida que a uno se le olvida y usted coge algo, se lo echa a la boca y estoy ayunando. Claro, ¿por qué? Porque el mismo Espíritu Santo le dice a su espíritu, ¡estás ayunando! Porque, sí, claro, porque es el Espíritu, escúcheme, en la comunión que tiene esa capacidad. Claro, usted eso lo vive automáticamente, o sea, eso le pasa automáticamente. Pero yo le estoy diciendo hoy para que usted se conozca, para que usted sepa cómo es. Usted no sabe a ciencia cierta cómo funciona su sistema linfático, pero funciona. Pero cuando usted estudia la anatomía de su cuerpo, usted empieza a entender ciertas situaciones o circunstancias que vive su cuerpo. Por eso es que yo no tengo energía en cierto día, por eso es que yo sudo. Empieza usted a encontrar el sentido de las cosas. Entonces lo mismo pasa con el espíritu del hombre. Ahora yo tengo la comunión y fácilmente puedo estar en cualquier lado, cerrar los ojos y empezar a orar y comienzo a orar y ya. Porque usted es espiritual. ¿Ya? O sea, así como usted está, es espiritual. ¿Sí? Es espiritual. Recibir un mensaje es espiritual. Porque usted se sienta a escuchar a un señor o a un muchacho, bueno, muchacho no, ya,
A un señor flaco, alto, con gafas, moreno, un viernes en la noche, en lugar de estar yo viendo una película y comiéndome allá una comida de algo y a punto de dormir, y yo acá aguantando frío en medio del culto. Número 2, segunda parte del espíritu del hombre, se llama la conciencia. De esa sí usted ha escuchado mucho, de la conciencia. Romanos 2:14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, para un trabalenguas, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Pastores, si una persona no conoce a Cristo, no le predicaron del Señor y se muere, ¿qué pasa? El día del juicio van a revisar su conciencia. ¿Sí? Yo no sé la gente que hace las cosas mal y sale a decir que hace las cosas bien, como duerme, porque la conciencia lo acusa a uno. Claro, la conciencia se cauteriza. Claro está, la conciencia se cauteriza, ¿cierto? ¿Qué es la conciencia, pastor? La conciencia es el juez interior que yo tengo. Yo tengo un juez por dentro, el juez interior. Y Dios le puso la conciencia en el hombre para darle un asiento moral, para darle límites al hombre. El hombre tiene límites por dentro de él. Es la conciencia la que no permite que vayamos más allá para hacernos daño a nosotros o para hacerle daño a otros. Eso lo hace la conciencia. Y escúcheme bien, la conciencia Dios la puso en nuestra vida y la conciencia se va formando en nuestra vida de acuerdo a la información que ella va recibiendo en la mente. La conciencia es la única parte del espíritu que queda despierta cuando una persona no conoce a Jesús. Es la única parte. Una persona, escúcheme, por eso usted encuentra gente sin conocer al Señor con buenos principios, porque tiene una conciencia limpia, pero una conciencia limpia no lleva al cielo. El que lleva al cielo es Jesús. Por eso en la iglesia podemos tener gente recién convertida más mala que gente que allá afuera en la calle. Claro, aquí Dios le va a limpiar la conciencia, Dios lo va a purificar, pero es salvo. Allá afuera hay gente con una conciencia limpia, sí, pero no son salvos. No son salvos. Porque yo no me salvo por las obras. Yo me salvo por la fe en el Hijo de Dios. De la conciencia es el juez que me dieron a mí. Y esa conciencia se moldea con la información que nosotros recibimos en la vida. Por eso en ciertos países donde los principios y los gobiernos son diferentes, los niveles de conciencia son distintos. Por ejemplo, países como Haití, donde no ahorita, años atrás, donde la brujería, la hechicería, la santería eran algo común, normal, y era prácticamente una religión para ellos. Ellos tenían un día cultural donde usted podía hacer lo que quiera. Y hacer lo que quiera indicaba que usted podía salir y matar a alguien, no lo penalizaban. Los hombres podían salir a abusar a una mujer en la calle donde la encontraran, no era penalizado. Porque el nivel de conciencia de esa sociedad estaba de acuerdo a la formación que ellos habían tenido. La conciencia es el juez que yo tengo por dentro. La conciencia es la que me dice a mí cuando yo hago algo mal, lo hiciste mal. Y la conciencia está ahí para que yo no me desafore. Ahora, si la conciencia es educada por el Espíritu Santo, cuando yo nazco de nuevo, los límites míos cambian.
Porque si la conciencia que antes era educada por la formación que habíamos recibido en casa o la educación que habíamos recibido en nuestra sociedad, de cierta manera nos mantenía a nosotros en línea para no ir a hacerle daño a alguien o para no ir a hacerle cierta situación, hacerle o perjudicar a alguien o perjudicarnos a nosotros mismos, ahora el Espíritu Santo va a educar nuestra conciencia para que nosotros le sirvamos a Dios. Porque la purificación más grande de la conciencia se llama servir a Dios. La persona más santa es la que sirve a Dios. ¿Por qué? Porque es perfecto. No, porque Dios lo apartó para el servicio. Lo separó para el servicio. Cuando Dios habla de los santos en la Biblia está hablando de la gente que sirve. Aquellos que están separados, aquellos que hacen la obra de Dios, aquellos que le sirven a Dios. Pero la conciencia, escúcheme, la conciencia cada vez va siendo corregida por la palabra y el Espíritu Santo, y nosotros vamos afinando nuestros límites, nuestras normas, y vamos educándonos mejor de acuerdo a Dios. Ahora, el Espíritu siempre ha tenido un problema que nosotros no hemos aceptado. Las tres operaciones de la maldad en el hombre son así. En el espíritu opera la iniquidad, en el alma opera la rebeldía, en el cuerpo opera el pecado. Toda maldad en la vida del hombre sale del espíritu. Cuando la persona no ha limpiado su espíritu y hay iniquidad. ¿Qué es la iniquidad, pastor? La iniquidad es la intención de pecar. Cuando una persona, mira, hay gente que tiene la intención pero no se le presenta la oportunidad. Iniquidad es la inclinación que tenemos al pecado. Y la iniquidad está, como está en el espíritu, está en lo más profundo de nuestro ser. En la iniquidad, escúcheme, en la iniquidad se llama lo torcido. La iniquidad es torcer el diseño original de Dios, el hombre espiritual. Por eso, escúcheme, aunque yo venga a la iglesia, cante coros y sirva a Dios, puedo yo tener por dentro iniquidad y tener tendencia a pecado por dentro. Judas tenía iniquidad, servía a Dios, hacía milagros, pero por dentro tenía la intención de cajonearse la plata de la ofrenda. Ahora nosotros venimos a la iglesia y por ahí por dentro tenemos unas intenciones que nunca las ejecutamos o que a veces las ejecutamos. Eso se llama iniquidad. Y esa iniquidad, para ubicarla, está en el espíritu del hombre. Y el espíritu tiene que ser limpiado. El espíritu tiene que ser purificado. Porque si no se purifica, la conciencia no se limpia. Yo me he sentado con cristianos de hablar cosas que uno se queda aterrado. Yo le digo, ¿usted no ve eso malo? No. ¿No lo ve mal? O sea, no le estoy diciendo que no sea capaz de dejarlo, porque todos vivimos una etapa en que pecamos y no éramos capaces de dejar el pecado. Pero otra cosa es como yo lo veo. ¿No lo ves mal de verdad? No. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien hasta ahí? Iniquidad en el espíritu. Rebelión en el alma. Un alma torcida es un alma rebelde. Mire, le voy a decir una cosa. La persona más engañosa de su ser se llama el alma. Yo no creo en ciertas cosas que hacemos nosotros o comportamientos que nosotros tenemos. A veces nuestros lloros son manipulación. ¿Sabe qué fue lo que le torció a Eva primero el alma?
para ir a manipular a su marido después y llevárselo para el mismo infierno en el que cayó. Rebeldía. Mire, le voy a decir una cosa: entre más independiente sea usted, más rebelde es. El alma independiente es rebelde. A mí me sorprende, escucha, a mí me sorprende que toda la cosecha del humanismo tiene que ver con la mente. Y tiene que ver con la mente para fortalecer un hombre rebelde. Yo estoy de acuerdo que la gente tenga información, estoy de acuerdo que la gente estudie, estoy de acuerdo que la gente crezca, pero cuando usted mete toda esa información en una persona que es rebelde y que no ha regenerado su alma, escúcheme, es darle poder a una persona rebelde, escúcheme, es destruir todo el entorno que hay por delante de ellos. ¿Qué nos está pasando en esta sociedad? Le estamos dando información a muchachitos que mañana van a destruir el mundo. Usted pagarle una carrera a un hijo que mañana va a ir a destruir un país, que va a ir a acabar con lo que con su profesión. Mire, a mí me aterra nuestra cultura porque nosotros tenemos una capacidad de hacer las cosas mal, de hacer maldades, una creatividad para hacer las cosas, para hacer maldades, una creatividad para hacer trampa, una creatividad, escúcheme, porque eso es darle información a alguien rebelde para destruirnos nosotros. Pero póngalo usted a hacer algo bueno por alguien y verá que no se le ocurre nada. Va a evangelizar a alguien y no se le ocurre nada. Pero cuando andaban en el pecado, entonces nos encontramos a esta hora, dé la vuelta por allí, subas acá, pares allá, yo le mando el mensaje por aquí, no se sube por allá, que yo no sé qué, y ahí les salían todas. Pero ahora que andan con Dios y tienen que evangelizar a alguien, no se les ocurre nada. Ay, es que no sé cómo evangelizar. Mire, toda esta gente endemoniada, youtubers, que influencian a muchos, se les ocurren cualquier cantidad de estrategias y son buenos para las estrategias y son buenos para lo que hacen. Ojalá nosotros, los hermanitos cristianos que vienen a la iglesia y cantan 4 coros y que tienen tanta cosa de que no hacen las cosas mal, ojalá se nos ocurrieran cosas para cambiar el mundo. Por eso me gusta Daddy Yankee, porque tiene una mente, tiene una disciplina, y eso lo usó mucho tiempo para servirle al diablo y al mundo, pero ahora tiene esa misma mente y esa misma disciplina para servir a Dios. Esa es la gente que necesitamos. Yo no estoy usando ni bosquejo ni nada. Miren, el alma es rebelde. La recuperación del alma es la rebeldía. ¿Cómo quitarle la rebeldía al alma? Porque nosotros pensamos lo que queremos, sentimos lo que queremos, decidimos lo que queremos. Mire, si esa información lo recibiera un psicólogo, cambiaría el mundo. Porque es que el psicólogo trabaja con una persona rebelde y lo único que puede es ayudarle por ahí a medio entender lo que él vive. Pero esa persona nunca se va a recuperar hasta que no elimine la rebeldía de su vida. Mire, yo le voy a decir una cosa: muchos de los problemas de depresión son rebeldía. Y nosotros creemos en la sanidad interior, pero yo le voy a decir una cosa: sanidad interior es dejar la rebeldía y volverme obediente. Usted se sana de una vez completamente por dentro. Ya usted deja la rebeldía y comienza a hacer caso y se sana, ya. Se arregla, se endereza, queda listico. No necesita ni 4 terapias de consejería con el pastor, de 4 horas a ver para que se arregle. Usted empieza a obedecer y se le arregla por dentro del alma completamente. Y en el cuerpo está el pecado. Nuestro cuerpo tiene una tendencia a pecar.
Así cante coros en la iglesia, así, así se caiga el piso. Nuestro cuerpo tiene una tendencia al pecado. Y ese es el trabajo del hombre espiritual. Cómo recuperar el espíritu del hombre, cómo recuperar el alma del hombre, cómo recuperar el cuerpo del hombre, cómo recuperar el hombre espiritual. Y una vez nosotros purificamos tanto el espíritu como el alma y como el cuerpo, vamos a recuperar escúcheme, las habilidades espirituales que teníamos, escúcheme, con las que fuimos creados. Cómo Moisés recibía los diseños del cielo para poder hacer el tabernáculo, las medidas, las formas. Nosotros lo único que podemos hacer es copiar a otro. Vamos a montar un negocio. Ay, si yo vi un negocio igualito acá, yo lo voy a montar igual. Porque escúcheme, tenemos el coco cerrado. Tenemos el coco cerrado porque el coco cerrado solo piensa para hacer daño. Aló. Diga conmigo, mi conciencia, Dios la está limpiando, la está purificando, porque me va a llevar a la santidad. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Ese versículo no es, va a ver a usted a Dios cuando se muera, no. Sin santidad nadie ve a Dios presente. Cuando nosotros nos limpiamos podemos tener intimidad con Dios. Cuando nosotros nos purificamos podemos estar delante de Dios. Número 3, intuición. Tercera parte del espíritu del hombre, intuición. Isaías 30:21. Es que en la iglesia nunca me enseñaron nada. Isaías capítulo 30, versículo 21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Proverbios 8:14. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Ahí la palabra buen juicio es la palabra intuición. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Mire, la intuición tiene escúcheme, la intuición es la capacidad que tiene el hombre para saber tomar decisiones. Mire, yo creo que a usted le ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces, que usted decide algo y comienza a caminar en algo y por dentro comienza a sentir que por ahí no es. De su espíritu y mi espíritu comienza a decir, a montar aleta, a decir, por ahí no es el camino. Pero muchas veces nosotros no le hacemos caso al espíritu, sino que tratamos de sacar conclusiones con lo que ven nuestros ojos y con lo que escuchan nuestros oídos. Pero, mire, a mí me pasó hace muchos años. Yo firmé un contrato para trabajar con una empresa de gas en Agua Azul Casanare. Firmé el contrato. Y yo por dentro, claro, en mi mente que estaba, irme a un mejor trabajo, tener una mejor oportunidad y tener una mejor experiencia. Esa era mi manera de pensar. Esa era mi forma de pensar. ¿Qué pasó? Mire cómo es Dios. Yo presenté la entrevista. Cuando presenté la entrevista, el ingeniero me dijo a mí: yo lo necesito a usted es bueno, buen ingeniero. ¿Ok? Me fui yo para Bucaramanga otra vez, regresé, pasó un mes, no me llamaban. Y ¿será que sí o será que no? Bueno, yo llamé a la empresa y pregunté, necesito hablar con el ingeniero tal. Le dije, me lo pasaron. Venga, ingeniero, usted me dijo que sí hay trabajo o no hay trabajo. Ay, hermano, se me olvidó, espérenme. Organizó, a los 5 días me llamaron. Me fui a trabajar. Pero por dentro Dios me estaba diciendo, por ahí no es. Yo no hice caso. Arranqué, me fui para el llano, llegué. Cuando yo me bajo del bus, escuché la voz de Dios y me dijo: ¿usted qué hace aquí? No duré ni 3 meses en la empresa. Porque tenía a Dios ahí encima diciéndome: por aquí no era. Por ahí no era la cosa. Entonces usted tiene algo que se llama la intuición. Y
Y no es el sexto sentido, no. Es su espíritu. Su espíritu le dice, no compre eso. Para los compradores compulsivos. Que no compre eso. Me salió dañado, le dije. Sí, nosotros no escuchamos a Dios, nosotros hacemos lo que queremos y luego vamos, oramos para que Dios nos resuelva los problemas. Si le preguntáramos a Dios cuando vamos a pagar eso, vamos a sacar eso a crédito, y luego estamos orándole, Señor, págame el crédito, y Dios le va a decir, yo no voy a pagar nada porque yo no lo metí en eso. Páguelo usted. Eso se llama intuición. Entonces, antes de prender la moto a hacer cosas, permítale al Espíritu Santo que le permita ver si por el camino por donde nosotros vamos es el correcto. Se llama buen juicio. Pastor, yo necesito un profeta para eso. Bueno, consulte con sus pastores, escúchelo. Aunque a mí siempre me preguntan y van y hacen todo lo contrario. Uno les dice a la derecha y salen a la izquierda. Pero yo aprendí algo. Que Dios me va a hablar a mí y a mi pastor. Ya, yo aprendí eso. Ya, yo necesito, cuando voy a escuchar a Dios, yo sé que Dios me va a hablar a mí y le va a hablar a la persona que puso encima mío. Ya. Entonces yo ya tengo las dos fuentes y las dos siempre coinciden. Entonces uno sabe, porque eso sí, lo tenemos todos los seres humanos para identificarlos, no. Uno sabe cuando Dios le está diciendo a uno no. Pero muchas veces uno se quiere engañar a uno mismo. Muchas veces uno quiere seguir adelante y muchas veces uno se mete en problemas. Entonces, si usted está soltero, soltera, y está orándole al Señor para que le mande la dulce reina de Israel, o el príncipe de los príncipes de Israel, ¿cierto? Cuando usted empiece a hablar con el personaje o con la personaje, ¿cierto? Usted va a comenzar a identificar si sí es o si no es, ¿cierto? Lo que no puede salir con el cuento es después de que se case, que no era. Porque ahí sí ya no hay nada que hacer, ¿cierto? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Número 4, el testimonio interior. Primera de Juan capítulo 2, versículo 19. Esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse demostraron que no eran parte de nosotros. Pero ustedes que están esta noche aquí, no son así. Porque el Santo les ha dado su espíritu y todos ustedes conocen la verdad. Pastor, ¿qué es el testimonio interior? El testimonio interior es el indicador que tiene mi espíritu para saber cuándo algo viene de Dios y cuándo algo no. Usted puede sentar, si usted es una persona espiritual, usted puede sentar en un escenario, usted puede, que pueda ser llamado iglesia, congreso, evento, usted puede ver a una persona con un saco y con una corbata, abriendo la Biblia, diciendo cosas, pero su espíritu por dentro sabe si es de Dios o no es de Dios. Y cuando uno empieza como a ponerse incómodo y empieza uno está por dentro diciendo el testimonio interior, eso no es de Dios. Nosotros hace años fuimos con mi esposa a un evento X, ¿sí? Y cuando apareció el profeta y comenzó a hacer sus cosas y bueno, y todo lo demás, yo por dentro decía, como que no me cuadra, y como que por dentro el testimonio anterior nos estaba diciendo, y mi esposa está igual, nos estaba diciendo como que no, y como a la media hora nos salimos y nos fuimos. ¿Por qué? Porque mire, le cuento algo. Yo por eso no doy muchas explicaciones.
Digo yo, si tienen alguna duda de mí, que le pregunten al Espíritu Santo. Ya. No tengo que ponerme a demostrar nada, ni a explicar nada, ni le pregunten al Espíritu Santo. Ya. Ya. Y el testimonio del Espíritu Santo es la verdad. El testimonio del Espíritu Santo es la verdad. Usted está acá porque el Espíritu Santo lo trajo, no porque yo lo traje. Ah, pero es que a mí me invitó alguien. Sí, gracias al Señor Dios tenía una herramienta, un hombre de Dios, una mujer de Dios que te invitó, te habló, te predicó, ¿cierto? Pero quedarte aquí no va a ser por causa de un hombre o por causa de una mujer. Quedarte aquí es por el testimonio del Espíritu. ¿Eh? Se llama testimonio interior. ¿Estamos aprendiendo de verdad? No todo lo que diga Dios es de Dios. No todo lo que diga iglesia es iglesia. Y desafortunadamente hoy ser pastor es decir que yo soy pastor y ya. Hoy ¿es pastor? Sí, yo soy pastor. ¿Por qué? No sé, yo soy pastor y ya. Ah, ok. Dígale que tiene a su lado, yo soy su hermano. Y de eso va a dar testimonio el Espíritu Santo. Amén. De eso va a dar testimonio el Espíritu Santo. Segunda de Corintios 11:13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como un ángel de luz. La gente piensa que el diablo es con cacho y con cola y oscuro. Y le voy a decir una cosa: cuando se le aparezca el diablo va a parecer muy hermoso. Porque se disfraza, ¿no? No va a salir diciendo yo soy el diablo. ¡Ah! No, que la idea es engañar. Sí, la idea es engañar, ¿cierto? O sea, no va, si algo de alguna manera va a aparecer el diablo, va a aparecer como Dios. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amén. Por eso mi Biblia dice: por los frutos los conoceréis. Ah, es que él profetiza. Mire, puede profetizar y botar fuego por la boca, pero si no trata bien a su esposa, no es un hombre de Dios. Si no educó a sus hijos en el temor del Señor, no es un hombre de Dios. Si no es íntegro en su vida, no es un hombre de Dios. Número 5, diga conmigo, sentidos espirituales. Hebreos 5:13 dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Diga conmigo, madurez. ¿Usted sabe qué es madurez? Que a usted lo exhorten y que usted no se ponga bravo. Eso es madurez. ¿Ah? Eso es madurez, perdone, pero eso es madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mire, cuando uno tiene hijos adolescentes, usted le dice cualquier cosa a su hijo y se pone bravo. Porque no ha madurado. Usted no ha madurado, ¿sí? Pero yo conozco gente de 40 y de 50 que usted les dice algo y se ponen bravos. Porque no tienen el discernimiento entre el bien y el mal. No tienen el discernimiento de poder saber que lo que me están diciendo es para mi bien y que me están evitando el mal. ¿Qué es lo que pasa con la iglesia? Que la iglesia no desarrolla sus sentidos espirituales. Y los sentidos espirituales son los mismos sentidos naturales que usted tiene. O sea, en la misma funcionalidad. Usted puede ver en el espíritu. Ya ahorita dimos el ejemplo, ¿cierto? El profeta dijo: Señor, ábrele los ojos, y ¡pum!, empezó a ver ángeles y empezó a ver cosas, porque se le abrieron los ojos, ¿cierto? Solo que, escúcheme, solo que la visión espiritual no es como la visión natural. La visión natural se trata de enfoque.
Usted está viendo una persona y está viendo de pronto el entorno de la persona, no ve más cosas. En la visión espiritual, usted tiene algo que se llama proyección, usted ve más allá. Usted ve algo de frente y ve algo más atrás. En el espíritu del hombre hay olfato. Mire, el pecado se huele. El pecado se huele. Cuando algo está mal en alguien, y alguien que es espiritual, inmediatamente. A mí me pasa muchas veces, yo empiezo a percibir olores que no son perfumes. Cuando Dios nos da la oportunidad. Porque escúcheme, mire, todos los niveles espirituales tienen que ver con iniciativa de Dios primero. Escúcheme, usted puede vivir en el espíritu, puede andar en el espíritu, pero si Dios no decide abrirle a usted la puerta del mundo espiritual, no la abre. Ya. A mí me gusta el libro de Ezequiel, porque Dios, para hablarle a Ezequiel, acá ratico lo lleva para el cielo. Dice que lo cogía de las lengüetas o de la cadena de plata. Mire, qué triste que la nueva era sepa más del espíritu del hombre que nosotros. Dios cogió a Ezequiel de la lengüeta o de la cadena de plata y lo arrancó y lo llevó para el cielo. Cuando se rompa el cuenco de oro y sea soltada la cadena de plata, cuando el cántaro se rompa, está hablando de todo lo que pasa en una persona en el libro de Ezequiel antes de morir. Cómo las funciones de su espíritu comienzan a desconectarse de la vida de la persona. Pero usted tiene sentidos. Usted puede oír sonidos espirituales, puede oír a Dios. ¿Para qué? Escúcheme, ¿para qué se ejercitan los sentidos espirituales? Para tener la capacidad de oír a Dios con más facilidad, de ver a Dios con más facilidad, de percibir a Dios con más facilidad. Tacto, gusto. Dijo el profeta, yo cogí la palabra y me la comí. Y fue, y a medida que lo limpiemos y busquemos a Dios, vamos a comenzar a tener ese tipo de experiencias, por lo menos yo quiero que usted identifique cosas que ya le pasan. Oye, ya le ocurren, hay cosas que ya le ocurren y de pronto uno no sabe qué es lo que le pasa a uno. Sin ir al cielo y sin ver 400 ángeles, hay cosas que a uno ya le pasa. Le ocurre, usted tiene sentidos espirituales. Usted sabe cuando le llega un rema de Dios. Usted sabe que Dios le habló. Usted sabe como que Dios me habló, me dijo algo, como que me llegó un rema, ¿cierto? ¿Por qué? Porque su oído espiritual se le abrió. Ay, sentí como un ángel, su tacto. Sentí algo diferente, me grifé. Usted puede sentir los demonios cuando están en una persona. Usted puede entrar a cuartos, a lugares y usted, ¿qué es lo que hay? Porque usted puede, escúcheme, usted puede discernir cosas espirituales. Diga conmigo, voy a desarrollar el espíritu del hombre. Escúcheme, porque es lo que Dios necesita en este tiempo. ¿Cómo Pablo mentoreaba a sus iglesias sin internet, sin WhatsApp, sin Instagram? Haga el reel, Bernabé, haga el reel. Y Pablo allá predicando, haciendo milagros, sale el reel allá. Pablo tenía tan desarrollado su espíritu. Mire, yo le voy a decir una cosa. A nosotros nos pasa. Yo empiezo a sentir cosas en el espíritu cuando yo sé que está pasando algo en la iglesia. Empiezo a sentirlo. Cuando a usted le pasa algo que le duele a usted, nosotros lo sentimos. ¿Sabe cuándo Job fue restaurado de toda su tragedia? Cuando oró por sus amigos. Y cuando él hubo orado por sus amigos, Dios restauró todo lo de Job. Líderes, se
¿Será que a veces las cosas que nos pasan nosotros no logramos identificar? No todas, ¿no? Hay cosas que ya son por cabezones, ¿no? Sí, hay cosas que son por cabezones, sí. Pero muchas veces cuando uno mentorea gente, cuando uno trabaja con gente y uno lleva la carga de la gente, uno a veces comienza a experimentar cosas en la vida de uno. Y uno dice como que, bueno, ¿y esto qué? Sobrellevar la carga los unos de los otros. Eso es espiritual. Cuando uno comienza a orar y a interceder por la gente, y uno es un intercesor de verdad, llega un momento donde uno toma el lugar de aquel que no puede orar y comienza a llevar la carga del que no puede orar. Pablo lo decía de esta manera: cumplo en mi cuerpo los padecimientos de Cristo. Yo sufro dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. O sea, Pablo sentía las cosas de la gente. Por eso ser pastor no es sencillo. Ser un líder no es sencillo. Pastor, y yo con tantas cosas para irme a echar los problemas del otro. Y le voy a decir una cosa: eso lo hace el Espíritu Santo, porque el que lo mete a uno acá es el Espíritu Santo. Y muchas veces usted está resolviendo problemas y está escuchando los problemas de los demás. Y como que, bueno, y yo escuchando esto y yo también necesito arreglar el problema. Usted tiene que estar lidiando con un tema financiero y le dice: venga, ayúdeme a orar por el tema financiero. Y estoy como que, ¿ya? Así es. Porque, escúcheme, porque no se trata de mí, se trata de lo que hay dentro de mí. Porque tenemos ese tesoro en vasos de barro, para que la gloria no sea de nosotros, sino de Dios. Hay un tesoro dentro de nosotros. Se llama el espíritu del hombre fusionado con el Espíritu Santo. Eso es incalculable. Hay capacidades que necesitamos desarrollar en este tiempo. Hay una mente espiritual, hay un corazón espiritual. Hay percepciones que nosotros necesitamos desarrollar para ayudar a esta ciudad. Mire, ningún político va a arreglar esta ciudad. Van a hacer cosas buenas, algunos, otros no, bueno, no sé, no me voy a meter en eso. Pero usted se imagina donde tuviéramos 100 cristianos viviendo en el Espíritu, trayendo ideas del cielo, trayendo negocios. Yo le estoy pidiendo a Dios que nos dé como iglesia la capacidad de hacer negocios con ideas de Dios. Dios revela fórmulas. Lo de Einstein fue revelación. Los grandes pensadores del siglo pasado eran gente de Dios. Tenemos que volver a ver los milagros de los profetas, multiplicación en la casa. Tenemos que volver a ver los milagros inusuales en nuestras casas de paz. No solamente sanidades, no solamente milagros, señales. Atrévase a declarar señales. De aquí a 5 días. De aquí a 73 días. Va a haber una señal en esta ciudad. Mire, si Josué paró la tierra para que se detuviera el sol, alteró el tiempo. Josué alteró el tiempo, porque necesitaba ganar la batalla ese día. ¿Cuándo se va a atrever a orar? Para que cuando usted vaya en la moto y no se quiera mojar, diga: no llueve ya.
¿Usted cree que Clark Kent no tenía las capacidades para tener otro puesto diferente a ser periodista? Tenía. Podía haber sido el líder del ejército de Estados Unidos. Pero Conchita, lo que Clark Kent sabía muy en el fondo era que él no era de este mundo. Que él era un extraterrestre, porque, escúcheme, usted es un extraterrestre. Usted no es extraterrestre. Usted no, ya lo dijimos en la primera clase, usted viene del cielo. Pues están por encima de las cosas de la tierra. Pero seguimos viviendo como terrestres. Tenemos los mismos problemas que todo el mundo tiene. Es más, a veces hasta peor. Porque no hemos usado el espíritu de nosotros para hablar. Lo que usted hable será hecho. Ay. Lo que usted diga se cumplirá. Ay, Dios mío. La capacidad más grande. Mire, escúcheme. Y termino con esto de verdad. Ya. Mira el sistema de nosotros. Oír la palabra de Dios. Meditar la palabra de Dios. No solamente oír la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios. Confesar la palabra de Dios. Practicar la palabra de Dios. Y cuando uno tiene esa dinámica de oír, meditar, confesar, practicar, entonces uno comienza, como uno vive la palabra, practica la palabra, medita la palabra, uno comienza a alinearse a la voz de Dios. Y cuando uno tiene esa clase de vida, Dios comienza a hablarle a uno. Y cuando Dios le habla a uno y uno confiesa, ahí empieza la dinámica del mundo espiritual. Dios te habla, tú lo dices. Dios te habla, Dios lo dice. Dios está buscando una boca en la tierra, pero Dios necesita a alguien que viva la palabra para poderle hablar a su oído. Vamos a ir a las alturas. Y vamos a comenzar a ver cosechas de a 3,000, de a 5,000, de a 10,000 en esta ciudad. Las vamos a ver. Créame que las vamos a ver. Créame que le doy el mejor consejo que le puedo dar es: no se baje de este avión. Esa misma fe está allá en ese cuadro. Esa fe de Oyedepo, esa fe de Noa de Boyé, esa misma fe de Kenneth Copeland, esa misma fe de la gente que está cambiando el mundo, hoy está en nosotros. Y si ellos con esa fe han hecho lo que han hecho, nosotros también lo podemos hacer.